Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 133 del curso de geometría. Al final de la primera parte de esta lección dejamos establecida esta definición de lo que se conoce como el plano bisector de un ángulo diedro. Pero antes de continuar con ese concepto, vamos un momentito al diagrama que yo les presenté para ayudarlos a demostrar el teorema que decía que el lugar geométrico de un punto en el espacio que se encuentra equidistante de los extremos de un segmento es lo que se conoce como el plano bisector perpendicular del segmento. Quiero que hagan unos arreglos, ¿verdad? Porque cambié algunos segmentos que estaban entrecortados, los puse sólidos, otros que estaban entrecortados, los dejé entrecortados y añadí un par de segmentos, 2 o 3 segmentos más para ayudarlos a entender la situación, ¿verdad? Ese diagrama de esta manera les ayuda más que el diagrama que hicimos cuando establecimos el teorema en la primera parte de esta lección. Así que vayan al diagrama y hagan los cambios correspondientes y después traten de hacer la demostración del teorema que está puesto como ejercicio de esta sección. Bueno, pues vamos a continuar con la definición que establecimos también al final de la primera parte de esta lección, que dice que el plano que divide a un ángulo diedro en dos ángulos diedros adyacentes y congruentes se llama el plano bisector del ángulo diedro original. Y aquí tenemos una ilustración. Dice AC, ¿qué es AC? Fíjense, este plano AC, este plano que está entre medio de estos dos planos, que fíjense que son las caras del ángulo diedro DABE, ¿verdad? Bueno, pues ese plano AC, que fíjense que está entre medio de las dos caras de ese ángulo diedro que acabamos de mencionar, lo divide al ángulo diedro que acabo de mencionar en dos ángulos diedros, ¿verdad?, adyacentes, ¿verdad? Uno aquí y uno aquí. Uno de ellos es el DABC y otro es el FABE, ¿verdad? Pues si da la casualidad que esos dos ángulos adyacentes en que ha quedado subdividido el ángulo original DABE son congruentes, o sea, tienen la misma medida, entonces ese plano AC sería el plano bisector de ese ángulo diedro. ¿Ok? Ahí tiene una ilustración de lo que es el plano bisector de un ángulo diedro. Bueno, y vamos a ver este teorema que dice que el lugar geométrico de un punto entre las caras de un diedro, de un ángulo diedro, equidistante de estas, es el plano bisector del ángulo diedro. ¿Okay? Bueno, pues aquí le voy a presentar el plan de la prueba, igual que en el teorema anterior, que decía que el lugar geométrico de un punto en el espacio que esté equidistante de los extremos de un segmento es el plano bisector perpendicular del segmento. Se le da de ejercicio, pero le presentamos aquí un plan de prueba de lo que usted tiene que hacer para hacer la demostración. Primero, tiene que tomar un punto P, míralo aquí, un punto P, cualquier punto en un plano llamado ED, en este plano que está aquí, este plano vertical que se ve aquí, ¿verdad?, que sale de la pizarra y entra en la pizarra, ¿verdad? Pues si yo cojo ese punto P, que da la casualidad que es distante desde la cara AE, esta cara AE de ese ángulo diedro que tenemos aquí, ¿verdad?, y la cara BE, esta otra cara que está acá, del ángulo diedro AEFB, ¿verdad?, del ángulo diedro AEFB, vamos a borrar el diagramita este. Si ese punto está en ese plano, ¿verdad?, que repito, está entre las caras de este ángulo diedro y es equidistante de las dos caras de ese ángulo diedro AEFB, o sea que esta medida de este segmento, el PI, esa medida de ese segmento es igual a la medida del segmento PH. Vamos a poner primero PH y después PI. Si esos dos segmentos miden lo mismo, entonces AC, ya usted va a ver que es el plano bisector de ese ángulo diedro AEFB. Eso es lo primero que usted tiene que demostrar. Y segundo, si este plano ED es el plano bisector del ángulo diedro AEFB, y si
P es un punto en ese plano bisector ED de ese ángulo diedro, entonces ver que P es el equidistante de las caras AE y BE de ese plano de ese ángulo diedro AEF B. Es decir, en este otro caso tenemos que ver que la distancia PH es igual a la distancia PE. ¿Está? Ese punto, entonces tenemos que ver que está equidistante. ¿Ve la diferencia de las dos cosas que hay que hacer? Si yo le doy un punto equidistante de las dos caras, es lo primero, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que ese punto está en un plano que va a ser el bisector, plano bisector del ángulo diedro que le dan, ¿verdad? Y viceversa, si yo sé que ese plano que está aquí, el ED, es el plano bisector de ese ángulo diedro AEFB, y este punto está en ese plano bisector, entonces tengo que ver que la distancia de ese punto hasta las dos caras del ángulo diedro es la misma, está equidistante de las caras del ángulo diedro. Eso es lo que hay que hacer para hacer esa demostración. Bueno, vamos a ver esta otra definición, otro concepto. Dice, si tres o más líneas se intersecan en un mismo punto, decimos que esas tres o más líneas son concurrentes. Dice que si dos líneas se cruzan o se tocan en un solo punto, que es normal que se pueden tocar e intersecar, entonces dice que se intersecan. Pero si hay tres o más líneas que pasan por un mismo punto, esas líneas se dice que son concurrentes. Y ese punto de la intersección de esas tres o más líneas se llama el punto de concurrencia. Al punto de intersección punto de intersección de esas tres o más líneas se le llama el punto de concurrencia. Punto de concurrencia, ¿ok? Bien. Vamos a llamar este la I, ¿verdad? Y una segunda definición, que es un concepto muy parecido, dice: si tres o más planos se intersecan en una misma línea, decimos que los planos son concurrentes, igual que en el caso de las líneas concurrentes, ¿verdad? Si hay tres o más líneas que se intersecan en un mismo punto, las líneas se llaman concurrentes. Si hay tres o más planos que se intersecan en una misma línea, se dice que los planos son concurrentes. Fíjense que si son dos planos que se intersecan en una línea, que es lo más que probamos aquí, que se pueden intersecar los planos se dice que se intersecan. Pero si hay tres o más planos que se intersecan en una misma línea, se dice que los planos son concurrentes. Entonces, concurrentes a la línea, ¿verdad?, de intersección. La línea de intersección de esos tres o más planos se llama la línea de concurrencia. Según A, el punto en que se intersecan tres o más líneas se llama el punto de concurrencia,
a la línea en que se intersecan tres o más planos se llama la línea de concurrencia. Bueno, pues a ver este teorema que indica lo siguiente. Las bisectrices perpendiculares de un triángulo de los lados de un triángulo están en tres líneas concurrentes. El punto de concurrencia de esas tres bisectrices perpendiculares de los lados de un triángulo el punto de concurrencia de esas tres bisectrices perpendiculares se localiza, o es equidistante más bien, es equidistante de los vértices del triángulo. ¿Okay? Pues va a la demostración de ese teorema. ¿Okay? Fíjense, lo que me está diciendo es que las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de un triángulo se intersecan en un mismo punto. Por eso dice que pertenecen a tres líneas concurrentes, ¿verdad? Y entonces ese punto de intersección, ¿verdad? O ese punto de concurrencia de esas tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de ese triángulo es equidistante de los vértices del triángulo. ¿Okay? Vamos a ilustrar aquí un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo aquí. Y vamos a llamarlo el triángulo. Vamos a borrar aquí. Recuerde, como siempre, copiar todo lo que yo he copiado aquí, ¿verdad? Muy importante que lo tenga en su cuaderno, porque eso le ayuda a usted a repasar para cualquier examen que usted tenga, o para cuando tenga que hacer referencia, ¿verdad?, a las cosas que necesite en cursos más avanzados en matemáticas, lo tiene aquí en su libreta bien escrito. Vamos a suponer que tenemos este triángulo. Vamos a llamar el triángulo ABC. Y vamos a tratar de dibujar, ¿verdad?, las bisectrices perpendiculares. Vamos por aquí más o menos, yo tengo el punto medio de este lado AB, y el segmento que es perpendicular ahí luce así. ¿Okay? Vamos a ver esa bisectriz perpendicular de nuestro lado AB, a este punto vamos a llamarlo D. ¿Okay? Y este punto de acá arriba vamos a llamarlo E, donde interseca, ¿verdad?, el lado opuesto, ¿verdad?, esa bisectriz perpendicular de ese triángulo sobre este lado AB. Vamos a ver más o menos aquí, ¿verdad?, el punto medio de este otro, yo diría que es más o menos aquí, ¿verdad? Y el segmento perpendicular, ¿verdad?, que pasa a través de ese punto, que es el punto medio de nuestro segmento de nuestro lado CB o BC, es más o menos este. Y vamos a llamarlo FG. ¿Okay? Y el otro segmento, ¿verdad?, yo diría que es más o menos, ¿verdad?, cuando el perpendicular, el punto medio es más o menos aquí. Y el otro, la otra bisectriz perpendicular del tercer lado, ¿verdad?, porque este es ángulo recto, este es un ángulo recto, para el FG HI. ¿Okay?
H. Muy bien. Y este punto donde aparentemente, ¿verdad?, se encuentran las tres bisectrices perpendiculares de ese triángulo es, vamos a llamarlo, es el punto de concurrencia de ellas tres, ¿verdad? Bien, y entonces el teorema, más que eso, nos dice que las distancias, vamos a empezar diciendo, sea A, triángulo ABC, con bisectrices perpendiculares de sus lados, vamos a ver cuáles perpendiculares, y después decimos cuáles son los lados correspondientes, ¿verdad? Una de ellas que se llama la DE, la otra se llama la HI, y el otro se llama el FG. A los lados, bueno, fíjense que el DE, este que está aquí, es la bisectriz perpendicular sobre el lado AB. La HI es la bisectriz perpendicular del lado AC. Y entonces la FG es la bisectriz perpendicular del lado sobre el lado BC, respectivamente. ¿Sí, verdad? El D es la bisectriz perpendicular del lado AB. El HI es la bisectriz perpendicular del lado AC, exacto, y el FG es la bisectriz perpendicular del lado el FG es la bisectriz perpendicular sobre el lado BC, muy bien, respectivamente. Bueno, queremos ver que esas tres bisectrices de HI y FG se intersecan en un mismo punto. Por eso es que son concurrentes, porque las tres o más, en este caso tres segmentos eso, ¿verdad? Pero las líneas a las cuales ellas pertenecen se intersecan en el mismo punto y vamos a llamar O, este que está aquí, ¿verdad? Y que además las distancias de ese punto de intersección de las tres bisectrices perpendiculares de los lados de ese triángulo, ese punto de concurrencia es equidistante de los vértices. O sea, la distancia de ahí hasta el vértice C, que voy a marcarlo con esta línea ahora entrecortada, va a ser igual a la distancia de ese punto O hasta este vértice A, y también va a ser igual a la distancia desde ese punto de intersección de las tres bisectrices perpendiculares de ese triángulo hasta el vértice B. Y lo otro también que queremos ver es que OA es igual a OB y es igual a OC. OA esa medida de ese segmento desde aquí hasta aquí es igual a la medida de este segmento que va desde aquí hasta aquí, y también es igual a la medida de este segmento que va desde aquí hasta aquí. Las tres bisectrices perpendiculares de los tres lados de cualquier triángulo son concurrentes, o sea, se encuentran en un mismo punto, y la distancia del punto de concurrencia hasta los tres vértices del triángulo es la misma. ¿Okay? Ese punto de concurrencia es equidistante de los tres vértices de ese triángulo. Fíjense que en este caso, al yo hacer ese dibujo, el segmento que representa a la bisectriz perpendicular sobre el lado AB casi coincide con el segmento que lo dibujé entrecortado, que representa la distancia desde el punto de concurrencia de las tres bisectrices perpendiculares hasta ese vértice C. Pero fíjense que hay una pequeña diferencia, tienen que tener cuidado. A lo mejor a ustedes sale mejor porque dibujo el triángulo de otra manera, ¿verdad? Entonces, pues, las bisectrices perpendiculares esta no coincide tanto con este segmento que corresponde a la distancia del punto O, punto de concurrencia de las tres bisectrices perpendiculares hasta ese vértice C. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo trabajamos. Vamos a empezar diciendo primeramente, vea que HI,
segmento, que es precisamente la bisectriz perpendicular sobre el lado AC, ¿okay? Tiene que intersecar a esta otra bisectriz perpendicular sobre el lado AB que se llama la DE. Y claro, en un punto que llamaremos O. ¿Okay? Yo empiezo diciendo que esta bisectriz perpendicular HI sobre el lado AC va a intersecar a esta bisectriz perpendicular CD sobre el lado AB en algún punto. Si no lo intersecaran, pues, si no se intersecaran, la otra posibilidad sería que esas dos bisectrices perpendiculares de esos dos lados, del AC y del AB, de ese triángulo, serían paralelos. Si no se intersecan, tienen que ser paralelos, ¿verdad? HI sería paralelo a el segmento de a esas dos bisectrices perpendiculares. Si no se intersecan, van a ser paralelas. Pero ¿cómo? ¿Y cómo? Fíjense que HI es perpendicular al lado sobre el cual se considera esa bisectriz perpendicular, que es AC, y DE, esa otra bisectriz perpendicular sobre el lado AB, sería perpendicular al lado AB. Entonces, bueno, pues si dos segmentos, ¿verdad?, son perpendiculares, ¿verdad?, si dos segmentos son paralelos y son perpendiculares a otros segmentos, esos dos segmentos también tendrían que ser paralelos. Eso probamos aquí. Si dos segmentos son paralelos, entonces si ellos dos, mire, este es perpendicular a este y este es perpendicular a este, pues entonces estos dos segmentos también tienen que ser paralelos entre sí, o a lo mejor coincidir, ser colineales. Entonces esos dos segmentos AB, AC y AB o serán paralelos o coinciden. Y esto es imposible, pues AC y D y AB, esos dos segmentos son lados de un triángulo. Usted sabe que los lados de un triángulo, pues, al estar determinados por tres puntos no colineales, pues no pueden ser colineales. Eso se descarta, ¿no? No pueden ser colineales. O sea, perdón, no coincidirán, colineales. Paralelos o colineales, perdón. O colineales. Y tampoco pueden ser paralelos porque los dos lados, un triángulo no tiene dos lados paralelos. Si tuviera dos lados paralelos, no, entonces no se cierra, ¿verdad? Así que eso no puede ser. Así que tienen que intersecarse esas dos bisectrices perpendiculares sobre el lado AC y sobre la otra sobre el lado AB. La HI y la DE tienen que intersecarse en algún punto que lo estamos llamando O. ¿Okay? Bueno, entonces, por estar en las bisectrices perpendiculares de esos dos segmentos, esos dos lados de ese triángulo, el AC y el AB, ¿okay?, serán equidistantes de los extremos de estos. ¿Okay? Será equidistante ese punto O de los extremos de esos dos segmentos en los que están, donde se intersecan, ¿verdad? Ese punto de intersección de las dos bisectrices perpendiculares de esos dos lados, ese punto tiene que estar equidistante, porque están en las bisectrices perpendiculares de los extremos de esos segmentos, ¿verdad? ¿Se fijan?
Así que entonces, ¿verdad? Porque vimos aquí que cualquier punto en la bisectriz perpendicular de un segmento es equidistante de los extremos del segmento. Así que por lo tanto, la distancia desde O hasta A, es decir, esa medida desde O hasta A tiene que ser igual a la distancia del otro, hasta el otro extremo del segmento AC, que es desde O hasta C. Y también, entonces, al ser bisectriz perpendicular de este segmento, de este lado, de este segmento AB, en ese triángulo, la distancia desde O hasta A tiene que ser igual a la distancia desde O hasta B. Y vamos a ponerla acá. La distancia desde O hasta A, ¿verdad? Ahora considerando el lado AB, que es el punto que está en la bisectriz perpendicular de ese lado AB, pero la distancia desde O hasta A tiene que ser igual a la distancia desde O hasta B. Es la distancia, perdón, así que vamos a quitarle el signo de segmento, ¿ok? Porque si no es el segmento OA y es la distancia, lo que mide el segmento, recuerden que me lleva entonces el signo de segmento. Bueno, pero fíjense que en este caso, ¿verdad? En este caso, ¿qué hemos encontrado? Que OA, este segmento OA, es igual a este segmento OC, ¿verdad? Y el segmento OA, este segmento también, es igual a la medida del segmento OB, ¿verdad que sí? Así que fíjense, eso quiere decir que por ley transitiva, por la ley transitiva de la igualdad, OC, míralo aquí, OC al ser igual, perdón, a la medida OA, y OA al ser igual a la medida OB, va a ser igual a la medida OB. ¿Pero qué significa eso entonces? Que OC, la distancia desde aquí hasta aquí, es la misma distancia que desde aquí hasta aquí. Que ese punto es equidistante de los extremos de este segmento BC. Y también nosotros probamos que los puntos que son equidistantes de los extremos segmentos están en la bisectriz perpendicular de ese segmento. Luego, ese punto tiene que estar en la bisectriz perpendicular sobre el lado BC, que es el lado FG. Ese segmento FG. ¿Okay? Así es que, fíjense que hemos probado que efectivamente las tres bisectrices perpendiculares de ese triángulo se encuentran en el mismo punto O, y no tan solo eso, la distancia desde O hasta A es la misma distancia desde O hasta C, y también la misma distancia desde O hasta B. Luego, y además, o sea, las tres bisectrices perpendiculares, la DE, la HI, o más bien, sí, la HI, para ser una que consideramos, y la FG, se intersecan en O. Las tres bisectrices perpendiculares son concurrentes y son equidistantes desde la distancia desde O hasta A, va a ser igual a la distancia desde O hasta B, y también va a ser igual a la distancia desde O hasta C. Y con eso terminamos la demostración de este teorema. Bueno, y con esto de hecho terminamos esta lección, y espero verlos pronto en la siguiente. Nos vemos entonces.